estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar del cuento y en especial del cuento policial. El objetivo de este video es reconocer en los géneros literarios las visiones del mundo que imprimen los seres humanos. Antes de empezar o de enfocarnos en el cuento policíaco, vamos a definir un cuento. Un cuento es una narración breve basada en hechos reales o ficticios que tiene varias características. Entre estas características, pues está formado por oraciones. Estas oraciones forman párrafos y estos párrafos forman textos. El cuento cuenta con ficción, con un argumento, vuelvo y les repito, es una historia breve, y en esa brevedad pues hay una unidad de texto. Hay unos personajes. Su estructura, como les decía anteriormente, es una estructura lineal, donde en el inicio se presentan los personajes, el tiempo, el lugar de la historia, un nudo donde se presenta el problema, el conflicto que le ocurren a estos personajes y un desenlace donde se soluciona este problema. Entre las características del cuento en general, pues encontramos que él es didáctico, es decir, su función es entretener y en general divertir al lector, es anecdótico, es decir, en él podemos encontrar sucesos cómicos o tristes que le ocurren a un personaje, pero recuerden que un cuento es breve y que no utiliza demasiada descripción. En él también ocurren hechos fantásticos o ficcionales que hacen parte de la imaginación del autor. Los personajes son principales y secundarios, pero el cuento, por lo general, tiene muy pocos personajes y no los describe. Hay un ambiente donde hay un tiempo, un lugar, un espacio, un donde ocurren los hechos y una época donde ocurren los hechos. En esta ocasión, como les decía anteriormente, vamos a hablar del cuento policial. El cuento policial es una historia que relata un crimen cometido por un autor desconocido en circunstancias misteriosas. Generalmente esta historia o este relato hace parte o tiene un procedimiento deductivo donde a partir de la observación y de la interpretación de unos indicios o de unas pruebas, un personaje, que por lo general es un policía o un detective, pues desenmascara a un culpable que comete el crimen, sea cual este sea. Este tipo de narraciones se inicia a partir del cientificismo y de la consolidación de la vida en las ciudades en el siglo XIX. Los policías nacen básicamente en Inglaterra y en Francia, y en esas ciudades nacen para apagar los focos de la luz. Pero como la gente deja de ser tan de campo, sino que empieza a vivir en las ciudades, pues empiezan a ocurrir crímenes y los policías pues se dedican a investigar. De ahí nace estos cuentos. El escritor estadounidense Edgar Allan Poe, digamos que es el mayor exponente de este género narrativo, con su cuento Crímenes de la calle Morgue, que es un cuento donde a partir de teorías científicas y de mucha observación de un detective, pues resuelve un misterio difícil, un misterio complejo de la policía. Esta historia se desarrolla principalmente en Inglaterra. El cuento policial tiene unas características específicas que lo diferencian de los otros cuentos. Su estructura, aunque es lineal, inicio, nudo y desenlace, inicia con un enigma o un suceso que llama la atención del personaje principal, que es un policía. Su trama o nudo está enfocado en que este personaje, este detective, pues está buscando las pistas y busca cómo resolver dicho crimen. Y su final, pues, es resolver ese enigma que ha ocurrido, y pues él da muestra de cómo lo resuelve a través de estas pistas.
El ambiente que trabaja este tipo de cuento por lo general es urbano, pero tiene espacios cerrados o lugares apartados, aislados de la civilización, donde se puede presentar un hecho de violencia o un hecho de robo, y donde los testigos son muy pocos. La trama o lo interesante de estos cuentos policíacos es que además de utilizar un procedimiento deductivo y contar con un investigador, es generar suspenso, intriga en el lector. Hay situaciones que son fáciles a primera vista, pero que después se van volviendo más complicadas o el crimen lo resuelve o lo comete una persona que no parecía cometer el crimen o un ser extraordinario o que no se contemplaba en el misterio. Los personajes pues son antagónicos, es decir, policía, ladrón, detective, asesino, un inspector, un espía, un bueno y uno malo. Entre los autores representativos, pues como les decía, está Edgar Allan Poe, pero también está Arthur Conan Doyle, que es el creador de Sherlock Holmes, que es una de las obras o uno de los cuentos más representativos de este género. Termino este video esperando que ustedes tengan claro el tema, igual pueden verlo cuantas veces sean necesario. Quiero invitarlos a las clases virtuales, ahí vamos a solucionar muchas dudas con respecto a la temática y además vamos a participar en actividades y juegos que les va a permitir comprender mucho mejor la temática. Éxito.